Fíjate que Abraham no ligó asna ni siervos en oración de padre e hijos. Es real. Este es el detalle. Tú no puedes dejar que ningún siervo esclavo, ni asno, ni animales, se interpongan en tu oración con Dios. ¿Qué tal, amigos de Excelencia Cristiana Televisión? Estamos aquí en una tarde especial para aprender, para crecer en el Señor. Y para mí un placer estar por primera vez en esta silla compartiendo con mi ahora amigo y hermano, Dionis Luis. ¿Cómo tú estás, Dionis? Todo bien, Kilman. Dios te bendiga mucho. Bendiciones Dios para bendiga ti también. esta audiencia Amén. que siempre lo está mirando. Amén. Y es un privilegio de verdad para mí poder ser entrevistado por ti. El privilegio es mío, tú Amén. sabes, porque tú eres un muchacho realmente, en lo poco tiempo que te tengo conociendo, eres un muchacho de Dios, das fruto de eso. Y de verdad que de manera muy natural quisiera tener esta conversación de la oración contigo. El tema de la oración es un tema, Dionis, que es un pilar de lo que es para el cristiano y de lo que es el cristianismo en general. Creo que todos debemos orar. Creo que todos también debemos orar con el entendimiento correcto y todas esas cosas. Pero ese tema yo quisiera que lo introduzcas tú, hermano. Wow. ¿Qué te digo? Bueno, la oración, para mí que la oración es más que una conversación. La oración, aparte de ser una conversación, es lo único, la única acción que drena de ti lo que no le agrada al Señor. ¿Por qué digo que es más que una conversación? Porque va causando efectos secundarios. No es escuchar solamente, alimentarme de lo que me pueden decir, sino que también tiene un cambio intrínseco en la vida de la persona. Amén. Yo pudiera interpretar la oración como el pequeño nervio que mueve el gran músculo del Omnipotente. Wow. Así yo interpreto la oración, como lo pequeño que podemos hacer en esta tierra que puede mover la grandeza de un Dios todopoderoso. Cuando tú hablaste ahí hace un momentico del músculo del Omnipotente, pensé en el corazón de Dios. Amén. O sea, creo que mueve el corazón de Dios una oración. Y una oración sincera, Dionis, también. Porque muchas veces la oración, Dionis, se vuelve uno un parlanchín, diciéndole cosas a Dios, como que nosotros somos quienes mandamos a Dios. Sí. Dionis, ¿qué tienes que decirnos tú acerca de esa etapa de la oración? Sí, el problema está aquí, hermano, en conocer a quién le estoy orando. Wow. Con quién le estoy hablando. Porque cuando tú no conoces la deidad al cual te estás transmitiendo, puede hacer que tú adules o puede hacer que cometas herejía o irrespetes esa deidad al cual te estás comunicando. Te digo cuál es el error garrafal que está cometiendo nuestra generación, que está orando para Dios, pero no está orando con Dios. Así Una cosa es hacer para y otra cosa es orando con. Cuando tú oras para Dios, tal vez tú lo tienes en un lugar sublime, muy alto, es intocable, nadie lo puede. Y Dios cuando quiere abrazarte, estar cerca de ti. Entonces cuando tú lo haces para Él, es como homenajearlo, que no está mal. Claro. Es como honrarlo, que tampoco está mal. Pero Dios quiere tener una relación estrecha con nosotros. Es tiempo de salir del para y hacerlo con. Cuando lo hacemos con Él, estamos haciendo ya una relación de padre a hijo, una relación más estrecha. Fíjate que cuando Él llamó a Moisés, que le entregó las 10 tablas con la ley, lo llamó desde el monte. Y desde el monte Moisés subió y habló con Dios, no para Dios. Wow. Al hablar con Dios, Dios le entregó directrices y pautas para poder entregárselo a todo el pueblo. Cristo nunca oró para Dios, oró con Dios. Los discípulos nunca fueron a un ayuno. Mientras estaban aquí, estaba Cristo en la tierra, nunca fueron a un cilicio. Nunca oraron de que aparte. No. Los discípulos oraron siempre con Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la idea del Padre siempre. No es que se ore para Él, es que se ore con Él. Wow. Porque entonces, por eso es que la humanidad de hoy en día está teniendo tanto flagelo y tanto problema. Mire, los discípulos de Juan le dijeron claramente a Jesús, pero maestro, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan ni oran? Entonces, ahí es que la palabra sale y dice, no pueden estar de luto los que están de boda. ¿Me entiendes? Amén. ¿Me entiendes? Entonces, la oración comprende una dimensión que tienes que entender. No es que tú le vas a dar a Dios, porque Dios lo que más tiene es adoración. Dios lo que quiere es hablar contigo. Dios quiere conversar. Dios quiere que tú le lleves tus quejas y que Él te dé amor, que te dé ternura, que haya una relación intrínseca entre tú y Él, de padre a hijo. Amén. Que esa relación no sea interrumpida. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Me encantó como mencionabas ahorita
Diony, la palabra conocimiento. Hay que tener un conocimiento claro de quién es Dios. Ese Padre amoroso que quiere que tú lleves a Él todas esas cargas, todas esas preocupaciones. Y a veces pasa eso, Diony, que uno está tan cargado, preocupado. A veces la misma noche en el sueño te cargaste con algo que te quedaste pensando. Y al otro día te despiertas en esa misma sintonía y no con ganas de doblar tus rodillas. Sin embargo, cuando las doblas por encima de esa situación que estés pasando, entonces eres bendecido. Sí. ¿Qué consejo le das, Diony, a esas personas que no sienten orar, pero tienen que orar? Amén. Miren, el problema está en que nosotros habitamos en una carne y la carne trae consigo lo que es una manifestación llamada concupiscencia. La concupiscencia es enemiga del Espíritu Santo. Es enemiga del Espíritu que Dios puso en nuestro cuerpo de manera nato. Entonces, la concupiscencia nunca tiene deseo de orar. Va ligado a algo que se llama alma. Wow. El alma no tiene deseo de orar, no quiere saber de lo que tiene que ver con Dios. El alma siempre se acomoda al sistema, al tiempo, al afán, a la ocupación. Tener éxito en todo, pero que Dios no esté ahí. Y entre paréntesis, Diony, entonces tú me quieres dejar dicho que debemos tener un conocimiento pleno de quién es Dios, pero también de quiénes somos nosotros. Exactamente, o sea que yo no puedo adorar a Dios si yo no conozco al Dios que yo adoro. Y ese es el detalle. La oración no ha sido eficaz dentro del pueblo de Dios porque la gente desconoce a quien adora. Cristo se lo dijo a la samaritana. Le dijo, ustedes no conocen a quien adora, pero nosotros sí sabemos a quien adoramos. Entonces, cuando tú no conoces a quien tú adoras, puede hacer que estés tirando tiro al aire y no sepas dónde encajar. Entonces, ¿por qué esta generación no está orando o no tiene deseo de orar? Por el mismo deseo de encajar en el sistema y en todo lo que está rodeándonos día tras día. Las ocupaciones, que el deseo de tener éxito y todo éxito que no está acompañado a la oración o a Jesús, entonces cuenta como fracaso. ¿Entiendes? Entonces, nuestro mayor eje debería de ser una comunicación con el cielo y manifestarlo aquí en la tierra. Ahora hay un detalle. ¿Cómo vas a tener deseo de orar con Dios si no tienes deseo de hablar con tu prójimo? Entonces, se te hace tan fácil hablar con un Dios que no ves y no hablar con un hermano que siempre ves. Entonces, por eso, la carne se alimenta, la concupiscencia también, y el alma le crea flojera, no quiere orar, no quiere buscar a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas sencillas que nosotros obviamos y que nosotros no le damos importancia ni mérito. Wow, tremendo, Diony, eso que tú estás diciendo. Llama mi atención, Diony, también ese pasaje tan famoso de Jesús cuando enseña a orar a sus discípulos y dice que cerrada la puerta de su habitación, busquen al Padre que está en secreto y el Padre que está en secreto le recompensará en público. Creo que es un principio hermoso de la oración, mi hermano Diony. Sí. ¿Qué tú crees de ahí está eso? Hablando de una relación muy, pero muy estrecha. Yo decía en el segmento pasado, oiga lo que yo decía en el segmento pasado, que cuando habla de la oración secreta o la intimidad con el Padre, oiga lo que yo expliqué. Yo decía que lo que Dios está demandando es que nosotros tengamos intimidad directamente con Él, solamente con Él. Y Dios es tan grande que Él crea una atmósfera de intimidad que solamente caben tú y Él. Eso es real. Él es tan grande que más nadie cabe ahí. Eso es real. Y el espacio es pequeño para que solamente una persona como tú pueda caber. Sin carga, sin equipo, sin cosas, sin ropa, nada de lo que tú tienes, desnudo. Sin ropa. Solo tú con Él. Cabes por esa puerta. Cabes por esa puerta, ¿me entiendes? O sea, no puedes adjudicarle a un cuerpo de XL un poloche de 5, de S, de small, porque lo rompe. ¿Tú me entiendes? Es real. Entonces, la talla de la intimidad del Padre contigo está hecho a tu medida. Y por más que tú quieras llenarlo con otra cosa, no podrás. Porque se preparó para ti. Es una habitación que se preparó para ti. Entonces, cuando hablamos de la oración, estamos hablando de la conexión de nuevo del cielo con la tierra. ¿Entiendes? La oración es la conexión del cielo con la tierra. Hacer que papá visite la tierra. Usted sabía que la tierra está tan pecaminosa que con Dios mirarlo le produce abominación.
y tú sabías que tú eres el único que no puedes hacer que solamente Dios mire, sino que camine en la tierra cuando tú sabes orar. Amén. Un lugar de tanto repudio que Él no quiere estar, se atreve a estar porque tú sepas orar con Él. En el lugar que Él no quisiera habitar, Él habita porque hay alguien que sabe orar y hay alguien que sabe intimar con Él. Ahí es que yo me doy cuenta del amor tan fuerte que tiene el Padre por nosotros, que no importando la condición ni el lugar donde nosotros nos encontremos, si sabemos entrelazar y llevar la intimidad, no importa el lugar. Entonces Lo que importa es la conexión. Así es, como mencionábamos ahorita, no importa el lugar, no importa. Y hablando de esa recompensa, Dios, Él se recompensará, Él se glorificará en público cuando lo sabemos buscar en ese lugar de intimidad, porque se está refiriendo a eso, a un lugar de intimidad. Jesús. No obstante a eso, hay asedero bíblico concerniente a eso. Yo he visto muchos videos, mucha gente que suben al monte a buscar a Dios y a orar, y usted lo ve en un live publicando, aquí orando, una pena tremenda, es tremendo, mi hermano. Entonces, a los fariseos legalistas, ortodoxos de la era, Jesucristo les reprendió eso, que ustedes aman el orar en las plazas. Las plazas de ahora son las redes sociales, normal, lo único que estamos más modernos. Pero eso, entonces, si usted quiere demostrar en público que ora, me estoy dando cuenta que usted no sabe orar en secreto. Así es. Porque todo el que ora en secreto no quiere que nadie sepa que ora. Así es, ¿no? Y que en esos tiempos se volvió muy famoso, mi hermano Diony, a orar los tefilín, que se ponían cosas en el brazo, con salmos y cosas en la frente. Sí, exacto. O sea, ellos leían todo eso en la frente y a esa persona es que Jesús estaba reprendiendo, o sea, porque de alguna manera u otras personas tenían un alarde, ¿verdad?, de lo que estaban haciendo. Exactamente. Y poco respaldo de Dios al final del día, que me imagino que esa sería una de las cosas que a Jesús le preocupaba, tanto alarde y poco respaldo de Dios. O sea, a la final y estás bendiciendo muy poco al pueblo que está allí necesitado. Sí, entonces el detalle está, Kilman, en que si tú oras y enseñando poco también, porque eran maestros. Por eso era la represión todavía más fuerte. Excúsame, Dios. No, tranquilo. El problema está en que si tú oras tanto, ¿dónde tú me muestras que tú oras mucho? Uy. No es diciéndolo, es haciendo. Un pensamiento en una ocasión salió a relucir en las redes sociales. Y era que el pensamiento posteaba y texteaba y decía lo siguiente: lo que tú haces no me permite escuchar lo que tú dices. El peor error de un orador o de un adorador es no tener los pasos alineados a la lengua cuando profesa una palabra ante Dios. Wow. ¿De qué me vale exaltar a Dios con mi lengua en un norte y mis pasos se direccionan hacia el sur? No hay covalencia. Wow. Tú diciendo eso, ministro, mira, me puse frío, porque es una realidad. Sí. Uno tiene que medirse, ¿verdad? Con esa... Entonces, es decir, Señor, te amo, pero odias al hermano. Es decir, Señor, de lo que tú me vayas a bendecir, yo voy a dar a los demás. Pero Él está viendo que tú tienes el closet lleno, viste 3 jóvenes pasar delante de ti, sin ropa, con ropa andrajosa, y no recordaste en bendecirlo. Entonces tú no puedes esperar que Dios te bendiga en un futuro con bendiciones que tú tienes en el presente que tú no lo estás usando. Es real. ¿Entiendes? Entonces, lo que tú haces tiene que ir acompañado con lo que tú profesas. El evangelio es más hecho que palabras. Amén. Y la gente tiene que entender eso. Entonces, la oración, Dios no va a mirar tanto tus palabras. Dios va a ver tus intenciones y tus pasos. ¿Cuán ligado está lo que tú dices a lo que tú haces? O sea, Diony, tú me estás diciendo que la vida de oración es una vida integral también. Exactamente. La oración es un estilo de vida. Es un estilo de vida. No es nada, o sea, es un asunto que lleva todo nuestro ser, que conlleva todo nuestro ser alineado con Dios. O sea, eso es lo que tú me estás diciendo. No es nada más ir y crear ese proceso de irnos de rodillas y hablar. No, es un asunto, es un estilo de vida. Más amplio, Kilman. Yo me atrevo a decir que hay dimensiones de oración. Todavía no hemos entrado a lo fuerte de la oración. Solamente estamos en el principio, estamos esbozando de manera introductoria lo que es la oración.
pero la oración comprende diferentes dimensiones. Háblame un poco sobre esa, me gusta la palabra, dimensiones. Dimensiones. Bueno, primera dimensión de la oración es que la oración tiene que ser muy estrecha, que solamente quepa tú y Dios, Padre e Hijo. Lo revela Abraham en la historia. Yo creo que las historias que nosotros leemos en el Antiguo Testamento eran la señal del próximo desenlace del tiempo de la gracia que íbamos a vivir. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, de manera que todas las hazañas ocurridas en la antigüedad estaban dando un anticipo de lo que es el mundo espiritual y cómo nosotros deberíamos de regirnos según el mundo espiritual. La Biblia dice que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Dice la palabra que cuando Abraham va a subir al monte Moria, la Biblia dice que ahí, debajo del monte, estaban los criados. Y él le dijo a los criados, quédense ahí con las asnas, en lo que hoy decimos los burros. Quédense ahí con los burros y las burras. Que Isaac y yo subiremos y adoraremos. Porque él comprendía que la oración a Dios estaba ligada a un sacrificio interno, porque la carne nunca quiere deleitarse ante Dios. Y él decía, entonces es un sacrificio. Wow. Entonces, pero eso tiene dos vertientes. Eso tiene dos vertientes. ¿Por qué dos vertientes? Porque así como la oración puede ser un sacrificio para tu alma, no para tu deleite en el espíritu, también puede ser otra vertiente que la oración no puede ser un sacrificio. Porque lo que es un sacrificio quiere decir que yo lo estoy haciendo obligatoriamente por encima de. ¿Entiendes? Y tu oración no puede ser obligada. Tu oración tiene que ser con un deleite. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que tiene dos ejes transversales que no conectan, pero que a la misma vez tienen sus funciones rígidas dentro del ámbito de la oración. Entonces, cuando él dice subiremos y adoraremos, hay algo ahí que, por eso que yo hago mención de eso, de la relación estrecha, tan íntima, que solamente el Padre e Hijo es que caben ahí dentro de esa oración. Fíjate que Abraham no ligó asna ni siervos en oración de padre e hijos. Es real. Este es el detalle. Tú no puedes dejar que ningún siervo esclavo, ni asno, ni animales se interpongan en tu oración con Dios. Porque es una oración y una conversación de padre e hijos. Entonces, tiene que ser muy estrecha. Esa es la primera dimensión que comprende la oración. Que debe ser estrecha. Es que debe ser estrecha, que nadie más tiene que interponerse ahí. Lo que tú hablas con Dios, nadie más lo tiene que saber, a menos que Dios te dé la facultad. Porque si tú violas ese patrón de lealtad, entonces Dios no te puede confiar secretos eternos. Hubo un hombre, la Biblia dice que hace 14 años, que subió al cielo, llamado Pablo. Él dice, si en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero me dio palabra inefable, palabra que no le fuese dada a hombre alguno a hablar. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Que a mí se me revelaron cosas que ningún hombre en la tierra lo ha hablado. Wow. ¿Y usted sabe dónde se fue Pablo? A la tumba con toda esa revelación. ¿Qué nivel de lealtad? ¿A quien te confió un secreto? Si él no te dijo habla, no hable. Eso quiere decir lo estrecho de tu relación con él. Amén. No todo lo que tú hablas con Dios lo tiene que saber alguien. Amén. Hay cosas que son muy estrechas que solamente tú y Dios tienen que manejar. Amén. Si él no se atreve a revelarle a nadie tu condición, ¿por qué tú te atreves a revelarle los secretos que él confía y lo guarda en tu corazón? Porque el corazón tuyo es un almacén, es una habitación donde el Eterno guarda un tesoro. Amén. No, totalmente confrontado, totalmente. No, la gloria de Dios. Verdad, me veo en el espejo de las palabras que estás diciendo y realmente hay mucho que corregir. Y agradezco a Dios y que Dios te use para bendecirme y bendecir a mucha gente también, que yo sé que nos está mirando y está aprendiendo hoy de lo que es la oración a nivel introductorio, esta primera dimensión que vimos de la intimidad, de lo cercana que debe ser, de qué tan cercana, no solamente de lo cercana que debe ser, sino de qué tan cercana debe ser y tan secreta esa oración la dimensión de lo entre Dios íntimo. Y nosotros, es la dimensión de lo íntimo. ¿Qué otra dimensión quisiera compartir con nosotros? Hay una dimensión que es la dimensión de la fe y garantía. Wow. Fe y garantía. Fe y garantía habla de certeza y seguridad. Es como decir, ese forro del celular es azul. Yo tengo la fe, tengo la garantía de que es azul y te lo muestro y tú sabes que es azul. O sea, la fe y la garantía tienen que ver con la seguridad y el empeño que tú tienes sobre algo. Kilman no va a hacer eso porque yo tengo fe y garantía sobre ti, que sé que tú no lo vas a hacer.
de esa manera, o eso que están acusándote. Ujú. Entonces, cuando hablo de la dimensión de fe y garantía, es ahí donde pasas al plano de que te llamen loco. Vamos a llevar a fulano al médico. No, es que Dios me habló, me dijo que no, que hay que orar. Eso es muy fuerte, Dionis. Eso es muy fuerte. Sí, entonces la fe y la garantía en la oración es lo que te va a llevar a ti a ver la oración como primer método de auxilio y lo humano corre como segundo. Eso es sin soslayar ni restarle mérito a la carrera profesional que tienen los médicos. Claro que sí. Gracias ¿Entiendes? por aclarar eso. Sí, para sí, que sí. nuestra audiencia no se vaya Exactamente, porque, a confundir. Pero sí, porque hay cosas que son naturales y eso hay que entender y hay que comprenderlo. Después de Dios, en cuanto a la medicina, quien sabe de eso son los médicos. Y no le podemos restar mérito a eso. Si le restamos mérito a eso, estamos faltándole respeto a ese tipo de personas que se preparó durante años para nuestra sanidad corporal. ¿Entiendes? Pero claro, mi hermano Dionis. Pero en esta ocasión estamos hablando de un nivel de intimidad. Estamos hablando de una dimensión que es Exactamente. algo más profundo. Y una persona que llega a ese segundo nivel de Y es dimensión difícil, es difícil. y de intimidad, ¿verdad? Yo creo que sabe lo que está haciendo, mi Sí, hermano Dionis. pero es que es difícil llegar ahí. Es difícil. Yo voy a contar una historia. En una ocasión había una señora, me permiten revelar esa anécdota acá. Había una señora, Kilman, que tenía alrededor de 88 años, oscilaba por allá, una dama, una anciana. Ella era una señora muy, muy pequeña, bajita y así, ya caminaba encorvado y todo. La edad, ¿me entienden? ¿Qué sucede? Ella está sentada con los nietos en la casa, en la sala, hablando. Y mientras están hablando, llamaron al teléfono desde el campo. Cuando llaman al teléfono, un hijo mayor toma el teléfono. Dice, hello. Y le dicen en la línea, tu hermano recibió un impacto de 6 disparos en el pecho, tu hermanito menor. Y él lo había puesto en altavoz y lo escuchó todo el mundo. Lo escuchó la abuela. Cuando escucharon eso, en el campo, esa familia estaba muy anidenada. Agarraron los vehículos todos y se montaron, que iban para el campo toditos, porque salieron desgaritados. Ni le dio tiempo de tomar ropa ni nada. Y cuando se estaban montando en el vehículo, están buscando a la abuela. ¿Por qué la abuela no se montó? ¿Dónde está mamá? Están buscando y cuando van, la encuentran de rodillas en la habitación. ¿Sabe lo que ella le dijo a ellos? Ustedes van en su vehículo, yo voy en el mío. Vamos a ver quién llega primero. Wow. Milagrosamente, ellos llegaron allá y cuando llegaron, se dieron cuenta que el muchacho estaba estable. Y cuando regresaron, le digo a ellos, yo llegué primero. Y cuando el muchacho despertó ya del intensivo, que fue un milagro de Dios que se salvó, Claro. él revela que un personaje apareció con su abuela, vestido, agarrado de mano, vestido de blanco, un señor rubio le puso la mano en el pecho y se sanó. Wow. La Cherokee no llegó primero. La Runner no llegó primero. O sea, estamos Gloria viendo a esa Dios. dimensión de la oración, que cuando tú tienes certeza y seguridad en el vehículo que es oración, sabes que cualquier flagelo en medio de la hecatombe que estamos viviendo puede ser resuelto por la oración. Y allí quiero ser muy cuidadoso con ese punto, mi hermano Dionis. Quiere decir que un creyente que no esté en su lugar de oración, o más bien, hermano Dionis, que esté en su lugar de oración, puede evitar grandes cosas. Bueno, puede evitar grandes cosas y también puede ignorar muchas cosas. Me explico. Y disculpa, me refiero a evitar grandes cosas o cosas terribles, quise decir. Sí. ¿Puede evitar un creyente cosas terribles de repente sintiendo orar y yéndose de rodillas? ¿O puede de repente ser desobediente y no orar y dejarse llevar por sus emociones y entonces que pase algo terrible? Es el detalle. El detalle es que uno tiene que estar ligado al otro. La primera dimensión, recuerda que es la conexión íntima con Dios. Es real. Y la segunda dimensión es entonces ahora la certeza y la seguridad en la oración.
se supone que cuando tú estás en la primera dimensión, que es la conexión íntima con el cielo, ahí te suministra un valor, un tesoro, un don, un llamado, el cual se le adjudica con el nombre discernimiento. Entonces, cuando tú tienes esa intimidad intrínseca con el Padre, el discernimiento se te agudiza y tú sabes cuándo orar y cuándo no orar. Y es ahí que en la segunda dimensión ya tú estás apto para entrar. Y tú sabes cuándo yo debo de orar y cuándo es algo natural. No, llévenlo, está bien, no hay problema. Que Dios lo guarde. Tremendo, hermano Dios. Moisés no había desarrollado todavía esa dimensión del discernimiento todavía. Y por eso fue que él empezó a clamar en medio del Mar Rojo. Y Jehová le dijo, ¿qué tienes en la mano? No me clame a mí, usa la vara que tienes. Entonces, cuando tú tienes el discernimiento activo, agudizado, la certeza, la seguridad firme en la oración, tú dices, no, ya yo oré, lo que yo tenga en la mano, yo sé que Dios lo va a usar. Y abre el mal. ¿Me entiendes? Entonces, la seguridad es lo que te hace entender que la oración es el método que puede romper cualquier barrera. Pero también hay cosas humanas que hay que poder resolverlo, porque si podemos resolver cosas humanas, ¿por qué entonces entregárselo a Dios? Amén, hermano Dios. ¿Entiendes? Yo a veces he escuchado creyentes, por ejemplo, que dicen, yo no voy a orar, y quiero hacer un paréntesis con esta declaración, mi hermano Dios, yo no voy a orar, no le voy a insistir a Dios en tal y tal cosa, porque ya Dios sabe. Y ya Dios sabe que yo le hice esa oración, yo no voy a insistir con eso. Y de alguna manera u otra, el que hace ese tipo de declaración entiende que está haciendo una declaración madura. Amén. ¿Qué tú opinas? Madura y respetuosa. Respetuosa también. Y respetuosa, o sea, no. Yo entiendo que Dios ya tiene el control. Yo se lo pedí, yo no tengo que estar insistiéndole a Dios por tal y tal cosa. Entonces, hay un hombre en la Biblia llamado David, el cual no fue el mejor, pero tampoco fue el peor, pero sí está entre los mejores. Me llamó mucho la atención la idiosincrasia que aloja Luz acerca de David. Él usó mucha parafernalia para poder atraer el cielo, y una de ellas fue la paciencia. Él la desarrolló a un nivel tal que Moisés, con la dimensión que tenía, que el único que vio a Dios cara a cara después de Cristo fue Moisés, nadie más lo vio. Moisés no desarrolló una habilidad que desarrolló David. Job fue el único que el cielo elogió en una reunión cuando el enemigo se presentó, y Job no tenía esa cualidad que tenía David. ¿Me entiendes? Cristo, aún Cristo, estando en la tierra, el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre. La Biblia no dice, aunque sí lo tenía, pero la Biblia no dice que lo tenía de manera textual. Me explico. ¿Y tú sabes cuál es esa cualidad? Paciencia. David dijo, pacientemente esperé en Jehová. Salmo 40. Sí, se inclinó a mí. ¿Ante quién usted ha visto a Dios inclinándose? Tremendo. Ante nadie. Ante nadie, mi hermano. Dios no se inclina ante nadie, ni ante Él mismo. Porque Él es Dios. Él es Rey de Reyes. Para poder inclinarse debe haber alguien más grande que Él, y no hay nadie. Usted diría, pero David se convirtió en Dios. No, no fue que se convirtió en Dios. Es que David entendía que la dimensión de la oración es la paciencia. Chacho, eso pone al cielo, mire mi hermano, a decirte qué tú quieres que yo haga por ti. Lo más difícil en esta tierra, Kilman, es encontrar paciencia. Wow. Lo más difícil es tener paciencia. Cuando todo el mundo se te ven encima, que tú sientes que no hay salida, que no hay respuesta, y que tú te mantengas ecuánime, con una paciencia activa, mi hermano, el cielo se te pone a tu merced. Cuando la Biblia dice que se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo en mi desesperación, lo que David te estaba diciendo es que aún estando yo desesperado, yo morí en la desesperación, pero pacientemente. ¿Sabe cuando él dice? Pero llegó un nivel de clamor, ¿ok? Sí, Él exactamente. estaba haciendo un clamor. Orando fielmente. De ¿Sabe qué quiere decir esa cita bíblica? Quiere decir que David tenía herramientas humanas para poder salir de esa desesperación y no lo usó. Eso es lo que significa esa cita bíblica. Que él tenía habilidades, que él tenía destreza, que él tenía oportunidades y ofertas y fuerza además para salir de ese hoyo, pero no lo usó.
Él dijo, si no es Dios que me saca, no voy a usar mi habilidad, no voy a usar mi conocimiento, no voy a usar mis recursos. Yo quiero que el cielo lo haga. Y Dios, cuando vio eso, se inclinó a él. No fue que Dios se inclinó directamente desde su trono, sino que Claro. inclinó su petición, inclinó su favor. Le dijo a David, dime qué tú quieres que yo haga por ti. Ponle nombre a los milagros y yo lo voy a hacer. Gloria a Ponle Dios. nombre a lo que tú quieres y lo voy a hacer. Por eso esa generación, cuando aprende a desarrollar intimidad con el cielo y a orar con Dios, va a desarrollar paciencia. La paciencia, eso es lo que te va a hacer entender a ti que la enfermedad no se va cuando tú quieras, sino cuando Dios quiera. Amén. La paciencia es lo que te va a dar a entender a ti que no es cuando tú quieras, el terreno va a llegar a tu mano, es cuando Dios diga. La paciencia te va a dar a entender a ti que aunque tú tengas todo el recurso del mundo, eso que quieres comprar, no es cuando tú quieras, ni cuando tengas todo el dinero, es cuando la voluntad del cielo diga. Amén. El que es paciente oprime su voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Amén, hermano Diony. Es paciente. Discúlpame, la persona que te dice a ti, no, ya yo no le voy a clamar a Dios, porque yo no voy a molestar a Dios con las mismas cosas. Ya Él sabe todo. Es una persona que yo, con mucho respeto y decoro, lo digo, no ha desarrollado intimidad con Dios. Porque a veces Dios se te aleja, tocarte a tu petición para ver cuán insistente y cuán deseoso estás de eso. Que de hecho yo creo que fue usted que en estos días mencionó esa cita, o la leí vagamente por ahí, donde habla del juez injusto, en comparación con eso mismo, con la justicia de Sí, Dios. exactamente. O sea, este juez, aquella viuda, aquella señora le tocó tanto, tanto, tanto y le insistió tanto, hasta que de repente dijo él, yo soy un juez malo. Y nada más por el hecho de quitarme a esta mujer de arriba, yo le voy a hacer justicia. Wow. Es tremendo. Entonces, Y habla, entonces Jesús toma eso, cuanto más nuestro Padre, ¿verdad?, que está en los cielos, ¿verdad?, tendrá misericordia de nosotros. Entonces, que fue algo que usted citó mientras hablábamos de la oración ahorita atrás de cámara, cuando usted decía que era una relación de padre e hijo. O sea, Cristo lo lleva, quita el plano de juicio y de una persona que necesita que se le haga justicia, y lo lleva al plano real, que es de padre a hijo. exactamente. Y yo me pregunto, trayendo esto a colación con lo que estamos hablando, wow, Diony, ¿cuántas veces los hijos no son insistentes con los padres hasta que uno se derrite con esos muchachitos? Con la mía, yo chiquito, yo me derrito. Ella viene y dice, papá, y control, papá, control, o lo que sea. Mi hija, ven. Ahí voy yo con el asunto. Sí, y mira, eso es tan importante. Y de hecho, te doy la gracia porque has tomado eso como referencia y como ejemplo. Porque realmente nosotros somos el reflejo de lo que se produjo primero en el mundo espiritual. Nosotros somos la segunda materialización, o somos la materia prima de lo que se escribió de nosotros en los libros eternos. ¿Me entiendes? Killman, por lo regular, un padre que tiene un hijo, que su hijo nunca conversa con él, fácilmente esté haciendo cosas escondidas y por temor a que el padre dirá o que al padre cómo actuará, no le dirá nada y seguirá haciendo la cosa y al final te da un palo tremendo que tú mismo te asustas. Pero cuando hay esa confianza, el niño resbaló. Papá, yo resbalé. Y tú, no, mi hijo, mira, cuando tú resbalas algo así, 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 levántate así. Ese niño va a crecer con esa confianza y todas las cosas. Y tú vas a alcanzar el beneplácito y el honor de que se parezca a usted. Amén. Porque tú fomentaste algo en él. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Él es Dios, es Jehová, pero no lo vea como Dios. Míralo como papá. Amén. Cuando tú lo ves como papá, entonces tú tratas de tener esa conversación con él, esa intimidad con él. ¿Saben cuál es? Yo creo que el 90% de mi generación, de la gente, los jóvenes de mi generación, tiene miedo de orar. Porque sienten como que Dios lo va a ofender. Dios no es como te pintaron. Dios no es como te contaron ni como te lo revelaron. Dios es más amor de lo que tú puedes pensar. Amén. Tú anhelas orar, Dios anhela más que tú ores, que lo que tú puedes anhelar. Tú anhelas hablar con Dios, Él anhela más hablar contigo que lo que tú puedes anhelar. Dios está ahí sentado esperando que alguien venga.
esperando a mis hijos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tenemos que enfatizar en nuestra generación? Volver el corazón de los hijos a papá. Amén. El hijo pródigo se levantó y dijo, me levantaré. ¿Sabe algo? Al hijo pródigo le quitaron todo, menos su paternidad. Porque en la desigualdad de la vida y en la idiosincrasia que nosotros podemos vivir en esta tierra, la biodiversidad de todo lo que podemos palpar, visualizar, analizar, gestionar, tener, escalvar. Escucha esto, te podrán quitar todo: casa, vestido, alimento, comodidad, entidades, compañeros, amigos, hermanos, familia. Te podrán quitar hasta el honor de tener un nombre, de tener un apellido, pero nunca te quitarán la paternidad. Ese ADN nadie te lo cambia. Amén. Nadie te cambia la sangre. Hay una sangre que te vincula a un progenitor. Hay una sangre que te vincula a alguien. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, espérate, yo gasté todo, ¿verdad? Pero me levantaré. Iré a la casa de mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando llegó, la Biblia dice que estando en el camino antes de llegar a la casa, el padre salió corriendo y lo abrazó. Me di cuenta que los hijos son los únicos que ponen a papá a correr. Wow. Me di cuenta que los hijos hacen que papá no espere tu llegada a la casa. En el camino te saldrá el encuentro. Wow. Y ahí entonces estamos viendo el encuentro de entidad de ADNs que son cognitivos y que son colectivos. Entonces no se unió un hombre con otro muchacho, se unió papá con hijo. Papá con... La esperma se volvió a ser uno y habitó dentro de una matriz, dentro de un cuerpo. Entonces yo creo fielmente que esta generación ha creído que porque abandonó todo, que porque soltó todo, que porque ha caído, que porque ha perdido todo, cree que no tiene el amor del padre. ¿Sabe lo que hizo el papá? El papá le dijo, ven hijo, maten el becerro gordo, pónganle el mejor vestido, pónganle un anillo en la mano. Nuestro hijo perdido ha vuelto a la casa. Eso me sacude profundamente. ¿Por qué? Porque mientras el hijo estaba lejos, el papá estaba teniendo aroma de su hijo en la casa todavía. Cuando el papá entraba a esa recámara donde estaba el hijo, que huelía al hijo ahí, pero que no estaba. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que decirle a esta generación, vuelve a la casa de papá, tú déjate un aroma allá. Y hay un aroma que hace memoria de ti en el cielo. Amén. A mí también, mi hermano, realmente me remueve las entrañas al escucharte hablar del amor de Dios de una manera tan hermosa y tan profunda. Para que no dejemos fuera, porque tocamos un tema amplio, que yo creo que ha sido, mi hermano Dionis, parte vital de la oración, reconocer que el amor del Padre también, ¿verdad? Es lo que te espera allí y cómo el amor del Padre anhela encontrarse con el Hijo en ese tiempo y bendecirnos. Pero hay una tercera dimensión que yo sé que tú quieres explicarnos. Amén. Bueno, es la dimensión sin frontera. La oración no tiene frontera. Es ahí que llega como el 911 a las vidas. De repente tú estás aquí y oras por una mujer que está en China y se sana. Estás aquí, oras por un hijo que está perdido y tiene liberación. Estás aquí y la oración puede viajar a kilómetros, a horas, no tiene puente. La oración va sin frontera y bendice a quien sea. Es la única acción que no respeta leyes de tránsito, que no respeta agua, no respeta mar. La oración es tan fuerte que crea oxígeno en el agua. La oración es tan fuerte que un hombre dentro de un pez y un pez dentro de un mar y un mar bravucón hizo que un profeta orara de ahí adentro. O sea, la oración vive aún más allá después de la muerte. Amén. Amén. Él estaba muerto 2 veces, ahogado y asfixiado. Ahogado por las aguas y asfixiado por el pez. Y aún así allá adentro había una oración que vivía. Y esa oración fue la carretera que llevó al pez al cumplimiento del propósito. ¿Cómo tú lo ves? Amén. Que se enlaza bastante con lo que vimos con el hijo pródigo también.
¿verdad? Sí, que me también levantaré. Empezó a orar. hizo una oración estando en su peor condición, Sí. Dionis, allá, descarriado, en lo más lejos. Oye, me levantaré e iré a casa de mi padre. Un acto de fe, ¿verdad? Sí. Una declaración hizo y realmente creo que eso fue bastante eficiente para volverse a Dios. Que la oración sea ese medio, mi hermano Dionis, en este tiempo, un medio para volvernos a Dios, Sí, para así es. volvernos al Padre Celestial. Y de verdad que gracias, Dionis. Yo quisiera que la audiencia escuche este conversatorio Amén. tan rico que hemos tenido en este momento y que pueda abrir su corazón a lo que hemos hablado en este tiempo. Si usted tiene que devolver el video, devuélvalo. Suscríbase al canal, como siempre decimos, compártalo, porque a la final el amor de Dios es lo que quiere, ¿verdad? Alcanzarnos y alcanzar a todo el mundo. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Dionis, pero donde dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y su gracia yo sé que está latente allí para hablarnos y para sostenernos. Así que a todos nuestros amigos de Excelencia Cristiana Televisión, nuestro hermano Dionis con nosotros, y la despedida te la voy a dejar a ti. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, señores. Espero que esta palabra te haya bendecido, te lleve a niveles sobrenaturales. Recuerda que la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del Omnipotente. Tú tienes que buscar a Dios hasta encontrarlo, y una vez que lo encuentres, agárralo fuerte, abrázalo, no lo dejes ir, porque no en cualquier brazo se queda Jehová. Créeme que yo sé lo que te estoy diciendo. Amén. Dios te bendiga. Espero que tu oración sea tu oxígeno, sea tu alimento, sea tu calle, sea tu vehículo, sea tu motor, sea tu palpitar, sea todo, en todo y con todo en tu vida, sea la plenitud de tu bendita existencia efímera en esta tierra. Recuerda que aquí empezamos a orar y terminaremos orando en el cielo. Lo que aquí se empezó, lo terminamos allá. Nosotros fuimos llamados como oradores, adoradores del reino de los cielos. Dionis Luis estuvo contigo, tu amigo y tu hermano. Gloria al Señor. Y me entrevistó mi amigo y mi hermano Kirman Peguero. Amén. A las órdenes de todos aquellos que nos sintonizan, amén, que quieren compartir con nosotros y quieren también estar con nosotros. Amén, amén, amén. Y esta fue tu entrega de Conociendo el Mundo Espiritual. Shalom, cielos abiertos sobre sus vidas.